Bienvenidos a Maracaibo Irreverente, como siempre, dándole gracias a Dios y a nuestra China por permitirnos estar acá. Y a cada uno de ustedes, gracias por su cariño, sintonía, afecto y sobre todo la confianza de permitirnos entrar en cada uno de sus hogares. Dios es bueno, Dios es muy bueno, Dios nos ama, verdaderamente nos ama. Y los buenos nos perdemos de vista sin duda porque los buenos somos más. Así damos inicio a nuestro programa del día de hoy afirmando que Dios es más grande que una mate coco. Vámonos con el versículo, la palabra del día de hoy. Quien me ofrece su gratitud, me honra. Al que enmiende su conducta, le mostraré mi salvación. Esto está en Salmos, capítulo 50, versículo 23. No hay nada más hermoso. Dicen que por ahí que el que ayuda al prójimo queda en satisfacción y bendición con Dios. Y no hay nada más bonito. De hecho, como invitado en la antesala hablábamos al respecto del agradecimiento. Y de eso se trata siempre, agradecer por cada día. Como siempre, pidiendo la bendición a mi papá que está en el cielo y a vos, mami, que me debéis estar viendo en este momento. Un besote y la bendición. Leila María Medina Sarmiento es mi mamá. El refrán del día de hoy: poco a poco se anda lejos. Yendo despacio en la vida es como se afianzan los logros. Sí, señor. Y el beque mondenga del día de hoy: verdugo. ¿Qué significa verdugo? Escríbanme al 0414-677-0363. ¿Qué significa verdugo? Bueno, y nosotros, al igual que ustedes, pasamos por un corte eléctrico, por eso estamos entrando tarde y vamos a aprovechar desde ya a nuestro invitado del día de hoy, nada más y nada menos que mi profesor, exministro de Finanzas, Rodrigo Eduardo Cabezas Morales, profesor e investigador de la Universidad del Zulia, que venimos hoy por cierto, entrevista muy esperada, porque me han escrito muchos amigos muy atentos que están viendo la entrevista por streaming por la www.canal11delzulia.com. Yo le doy la bienvenida desde ya al profesor, el agradecimiento por estar acá y comenzar por la parte económica. ¿Cómo se ve el ambiente económico del país en la visión del profesor Rodrigo Cabeza? Bienvenido. Gracias, Víctor, saludos. Permíteme unos segundos para decir que el comentario que tú hacías con relación a nuestro Señor Jesucristo, lo que colocaste allí, lo que dijiste con relación al tema de la solidaridad. Siempre enseñé a mis hijos, niños, y lo saben, siempre lo transmito, que para mí la mejor palabra de enseñanza de cómo comportarnos que nos dejó Jesús de Nazaret está en Mateo 25. Porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque estuve enfermo y me visitaste. El mejor mensaje es la solidaridad, el sentido de la solidaridad y por supuesto la respuesta debe ser agradecer. A la persona quizás nunca sepa de la que estábamos hablando, sí, señor, pero siempre se le tendrá el agradecimiento por la cosa que se hace, sobre todo cuando se va a salvar una vida de un niño, de un adolescente. Así me motivó tu intervención. Muy al lugar su intervención, porque casualmente no sabía cuál era el versículo que íbamos a leer y tratábamos ese tema, el agradecimiento. Y yo creo que es una de las cosas principales, ¿no? El recuperar esos valores y principios, como decía usted, lo que le inculcamos a nuestros niños y a los jóvenes, sobre todo, que hace tanta falta. Profesor, muy agradecido acá. El tema económico es un tema que no ha cambiado, cada vez es más difícil. De hecho, recientemente se habló de un aumento salarial. Y quisiera por ahí comenzar esta entrevista. ¿Cuál es su opinión y visión acerca de la situación económica actual del país? Bueno, mira, si hacemos un corte de eso que se acostumbra en ciencia económica para evaluar un año, al 31 de diciembre del año 2023, y preguntarnos qué pasó en el 2023, pues la respuesta es que fue un año de estancamiento económico, de alta inflación, alto desempleo, y se mantuvo uno de los problemas más graves que tiene la economía, que es la pobreza. Tres quintas partes de la población están en situación de pobreza, de cada 5, 3 están en situación de pobreza. Y por supuesto, cuando mides que la inflación estuvo en torno a 200%,
que la devaluación del tipo de cambio fue de 108%, que el comportamiento del producto agrícola, agroindustrial, industrial, estuvo en el orden de no más del 1% fue el crecimiento, pues obviamente el año fue un año de tremendas dificultades. Si evalúas desde la perspectiva de los trabajadores, y aquí no solo del trabajador manual, sino también del trabajador intelectual, tú, yo como profesor universitario, que me concibo como trabajador intelectual, pues el salario fue golpeado por la inflación y por las medidas que el gobierno ha tomado de bonificar el salario, rompiendo, golpeando el sistema de seguridad que tenían los trabajadores a través del salario que estaba establecido en la Constitución. Entonces, 2023, un año malo, había algunas expectativas en el análisis del 2024 de que pudiera ser mejor porque la actividad petrolera podía mejorar, se iban a agregar unos 150.000 barriles diarios de petróleo más adicionales a lo que ya se producía, pero bueno, lo que ha ocurrido en estas 2 semanas hace que todos los análisis que se hicieron de perspectivas positivas con relación al comportamiento de la economía se hayan caído totalmente por el tema de la ruptura del acuerdo de Barbados y la posibilidad casi cierta, lamentable, para mí lamentable, que se vayan a restablecer las sanciones económicas a PDVSA a partir del mes de abril. Profesor, tenemos que hacer un corte comercial, ¿no? Y tocó un tema que para mí es muy importante porque liga la economía, que automáticamente depende también de decisiones políticas, y quisiera conocer su opinión sobre cuál fue el resultado de las sanciones, si eficazmente o realmente afectó en general al país. Hablar de nosotros, hablar de los profesores, hablar del sueldo, del salario, hablar de la economía a nivel de la calidad de vida de nosotros los venezolanos. Quisiera su opinión al respecto. Vamos a hacer un corte comercial, ya venimos con más de Maracaibo Irreverente, hablando con el profesor Rodrigo Cabeza. Fue exministro también de Finanzas, gran conocedor, una figura a quien admiro enormemente, no solamente como profesor, que ahora les voy a decir una anécdota que siempre me llevó a admirar el trabajo de mi profesor, como lo llamo, Rodrigo Cabeza. Vamos a hacer un corte comercial y a esta hora, señores, hablarles de Inversiones Portillo. En Inversiones Portillo EPA tenemos la solución para estos cortes, estos bajones. Tenemos los protectores con 3 años de garantía. Tenemos todo para la reparación de su aire, de su nevera. Además, tenemos también las baterías $10 más económicos con 15 y 18 meses de garantía. Estamos en Sudamérica, estamos 18 de octubre, Cecilia Costa y también en Los Estanques. Inversiones Portillo te pone a bailar a los pingüinos, sí señor. Los pone a gozar un pullero. Y hablar también de la Estación del Queso. El rico choripán de la Estación del Queso no lo iguala a nadie. Un pan de la California con chorizo, quesito en la Estación del Queso. Avenida 13A con calle 83, la esquina verdecita de la Estación del Queso. Nos vamos al corte y ya venimos con más de Maracaibo Irreverente. Es alegre.